Muy buenos días, hermanos. Dios les bendiga. Sean bienvenidos una vez más a un segmento hoy jueves. Qué bendición poder estar con ustedes, ¿verdad? Buscando cada día encontrar en el Señor nuevas fuerzas para nuestro caminar. En esta mañana, hermanos, queremos hablar acerca del sendero de la santidad, ¿verdad? ¿Qué debe haber? Vamos a seguir hablando acerca de qué debe haber en el sendero de la santidad. Y en esta mañana quiero compartir con ustedes, ¿verdad? En el sendero de la santidad, aparte de haber pureza, ¿verdad? Aparte de haber santidad, de haber consagración, ¿verdad? Vamos a ver, debe de haber comunión. En el sendero de la santidad debe de haber comunión, o nos tenemos que encontrar con la comunión. La Biblia nos dice en 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión con su Hijo Jesucristo nuestro Señor. En Salmo 25:14 dice, la comunión íntima de Jehová es con los que le temen y a ellos hará conocer su pacto. La comunión, hermanos, tiene que ver con el compañerismo, tiene que ver con la coinonía. Fuimos diseñados, hermanos, para tener comunión. Fuimos diseñados para ser seres con necesidad de compañía. No fuimos diseñados para estar solos. Necesitamos la comunión. Dios puso esa necesidad en nosotros, en el ser humano. Para caminar en el sendero de la santidad es necesaria la comunión. La comunión, hermanos, es la relación dentro del cual dos partes tienen algunas cosas en común. En esa asociación, ¿verdad? Hay cosas en común. Nosotros los creyentes, ¿verdad? Lo que tenemos en común es la comunión con el Padre y con el Hijo. La comunión con el Espíritu Santo. La comunión unos con otros. Por ello debemos andar en la luz, practicar la verdad y dejarnos así, ¿verdad? Purificar de todo pecado, porque la comunión tiene que ver con eso, esas cosas en común. Y en el sendero de la santidad, la comunión es muy necesaria porque necesitamos, ¿verdad? Cada día apartarnos del pecado. Ya que somos nosotros, ¿verdad? Participantes de la naturaleza divina, como lo dice 2 Pedro 1:4, por eso es necesaria la comunión, el compañerismo, la asociación, la coinonía con nuestro Señor Jesucristo, como dice 1 Corintios 1:9, fiel es Dios por el cual fuisteis llamados a la comunión. ¿Con quién? Con su Hijo Jesucristo. Por ello, hermanos, ¿verdad? Es evidente que se excluye cualquier asociación con el enemigo. ¿Qué comunión, dice la palabra de Dios, tiene la luz con las tinieblas? ¿Y qué concordia Cristo con Belial? ¿O qué parte el creyente con el incrédulo? Porque la comunión con nuestro Señor Jesucristo, ¿verdad?, excluye cualquier asociación con el enemigo. En el sendero, hermanos, de la santidad, donde gozaremos de la verdadera comunión, ¿verdad?, en Cristo, o en este sendero entenderemos, hermanos, ¿verdad?, de aquellas cosas que tenemos, ¿verdad?, en común. Yo te animo a que puedas participar o practicar la comunión, porque es hasta entonces donde vamos a entender algunas cosas, ¿verdad?, del caminar de nosotros en Cristo. ¿Cómo qué cosas vamos a poder entender si decidimos entrar en el sendero de la santidad y a llegar a un punto, ¿verdad?, de encontrarnos con la comunión? Pues vamos a entender, hermanos, la parte que uno tiene o la participación que uno tiene en ese compañerismo, ¿verdad?, reconocido y gozado, de esas experiencias e intereses comunes de los cristianos. ¿No te has puesto a pensar de cuántas cosas te has perdido por no estar en comunión en el camino del Señor? Esa alegría, ese gozo, ¿verdad? Ese compañerismo que podemos tener, esas experiencias, ¿verdad?, que podemos tener en el camino del Señor. Cristianos, ¿verdad?, que tenemos en común las cosas. ¿De qué nos podemos, verdad, perder si no buscamos la comunión? De la participación en el conocimiento del Hijo de Dios. Va a ser muy difícil, mi amado hermano, que usted conozca a su Cristo a menos que no le interese o a menos que le empiece a interesar la comunión con Dios.
¿De qué más podemos, verdad, a entender o comprender cuando andamos en comunión? De compartir, verdad, en la conciencia o en un conocimiento pleno los efectos de la sangre, de la muerte de Cristo, de su cuerpo. Muchos cristianos no entendemos todavía, ¿verdad?, qué significan o los efectos. Mire, hermanos, a veces decimos con ligereza, la sangre de Cristo tiene poder. Pero en verdad, hermanos, si analizamos eso a fondo, ¿y cuando se analiza eso? Cuando estamos en comunión con Cristo, podemos entrar a ese entendimiento completo de lo que significa, ¿verdad?, la sangre de Cristo, la muerte de Cristo, el cuerpo de Cristo, los padecimientos de Cristo, hasta que no entramos en comunión con Él. Cuando entramos en comunión con Él, ¿verdad?, pues estamos participando de la presencia del Espíritu Santo. Participamos, ¿verdad?, de su presencia en nuestras vidas y podemos hasta cierto punto, hermanos, llegar a entender la persona del Espíritu Santo, quien actúa hoy en día para nosotros los cristianos. Hasta entonces, ¿verdad?, podemos entender también los sufrimientos de Cristo. Cuando estamos en comunión con Él y nos sentamos a verdad delante de Él y empezamos a tener esa compañía de Cristo, va a llegar un punto en que vamos a comprender de una manera tal los sufrimientos de Cristo, quien nos van a constreñir a Él y entonces nos van a invitar o nos van a orillar a no pecar con facilidad. Cuando estamos en comunión con Él, ¿verdad?, vamos a compartir esa resurrección de nuestro Señor Jesucristo y va a aumentar nuestra fe. Y así, hermanos, cuando estamos en el camino del sendero de la santidad y estamos en comunión y entramos en la comunión, podemos, ¿verdad?, gozar del Padre, así como del Hijo y así como del Espíritu Santo. Cuando entramos en comunión con Él, ¿verdad?, vamos a entender la imposibilidad de la comunión entre la luz y las tinieblas. Vamos a poder, el Espíritu Santo nos llevará a un punto, al estar en comunión con Él, a no sentirnos, ¿verdad?, a gusto, de tal manera que se nos va a hacer imposible el poder convivir con aquellas cosas que sabemos que no son de Dios. Sin comunión no hay entendimiento práctico de la vida cristiana. Sin comunión no hay un entendimiento profundo de lo que Cristo es y ha hecho por nosotros. Porque, hermanos, es la comunión, ¿verdad?, con Cristo la que nos hace entender esos efectos prácticos de lo que Él ha hecho por nosotros. Ese compañero, ¿verdad?, a quien Él nos confidencia y nosotros les confidenciamos. Para que se dé la comunión es necesaria otra persona. Cristo pensó en ello y nos dijo que no nos dejaría huérfanos o solos. Necesitamos tener comunión. Y dice que nos enviaría otro consolador para que estuviera con nosotros, para que tengamos comunión, para que practiquemos la comunión. Nos ha dejado su palabra para que tengamos comunión con el Padre, con su Hijo y con su Espíritu Santo. Nos ha dejado la iglesia para que tengamos comunión los unos con los otros. En el sendero de la santidad, hermanos, es necesaria la comunión. Sin comunión estamos expuestos al pecado, la carne y el diablo. Y el año pasado, hermanos, pudimos ver el no tener comunión, qué tanto conflicto o qué tanto destrozo o qué tanta hemos dado al diablo libertad en nuestros adolescentes, jóvenes y hermanos y hermanas por no tener comunión. ¿Cómo nos ha hecho estragos en nuestra vida? Por eso es necesaria la comunión. Dios desea comunión con sus hijos. Si tú eres hijo de Dios, oro a Dios para que desees la comunión con tu Padre. Si no tienes comunión con tu Padre, posiblemente no estás en el sendero correcto. Entra al sendero de la santidad, porque allí, hermano, hermana, ¿verdad?, está la comunión. Y Dios quiere lo que todo padre anhela, tener comunión con su Hijo. Dios les bendiga.